nosotros un verdadero privilegio contar con la presencia de la doctora Tarsila Rivera Sea, quien estará a cargo de la conferencia magistral titulada Pueblos Originarios. Para conducir y moderar este importante espacio académico, contamos con la presencia de la doctora Noemí Presa Carreño, docente investigador del ISEM. Doctora, cedo el micrófono para su moderación. Bueno, pues muy buenos días, maestras, maestros. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y sobre todo aquí con la maestra Tarsila. Pues bueno, es un enorme entusiasmo a nombre de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, del maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, y del director Bernardo Martínez García, que es nuestro director general del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, del cual formó parte orgullosamente, y del comité organizador. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera conferencia magistral que inaugura los trabajos de este día del segundo Congreso Internacional de Educación del Estado de México, la nueva Escuela Mexicana en Acción hacia una comunidad educativa, humanista y pluriversal. Entonces, bueno, como ya adelantaron hace un ratito, se encuentra con nosotros, bueno, yo le digo maestra y como bien dice la maestra Tarsila, que ella no tiene grado académico, pero lo maestra es por lo que nos enseña, ¿no? Respecto a los pueblos indígenas. La maestra Tarsila Rivera Sea, es un gran honor estar aquí con ella y que nos acompañe. Ella es una lideresa indígena, quechua chanca de Perú, y pues bueno, está con nosotros el día de hoy y algo muy importante, revisando todas pues los videos que hay de usted, maestra, que en una entrevista que dio al Centro Cultural K en Valencia en 2021 dijo: lo último que se pierden son las esperanzas. Entonces, siempre tenemos esperanzas. Y pues esto es congruente, maestros, maestras, con lo que ha hecho la maestra desde hace ya más de 4 décadas, que es la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, particularmente las mujeres. Y algo muy importante, Chirapac, ¿no?, que es el Centro de Culturas Indígenas, en donde comenzó a trabajar junto con Juanita, su colega, y a recuperar inicialmente estas narrativas de los adultos mayores que habían sido desplazados por violencia y posteriormente centrándose en los niños, y a partir de ahí empieza una gran carrera, ¿no?, ya desde los años 80 en el sentido de esta lucha. Algo importante es que Chirapac, decía la maestra en una de las entrevistas, significa centellar de estrellas en quechua de Ayacucho. Entonces, así como estas estrellas centellantes que decía la maestra que chocan y nacen más estrellas, pues es el efecto, ¿no?, que busca junto con el colectivo. Algo importante que quisiera resaltar es que, al igual que la maestra y muchos otros defensores de los pueblos indígenas, es que no es ella solita, ¿no? Trabaja en colectivo todo el tiempo y bueno, pues de ahí que ha estado participando en foros nacionales, sobre todo internacionales, en pro de la democracia, ¿no?, que siempre dice la maestra, una democracia donde haya una participación real de los pueblos indígenas y que se logre una vida digna a partir del ejercicio de esos derechos. Ya mucho han pasado que Beijing y que no, y que los objetivos del milenio y los de desarrollo sustentable, pero hay que seguir luchando por esa parte. Y también algo importante es que la maestra ha recibido muchos reconocimientos, pero creo que más allá de eso, así como hemos estado hablando, ha recibido el reconocimiento y sobre todo
pues este espacio para trabajar con las comunidades indígenas, que al final creo que como luchadora social importa mucho más. Entonces, pues no podría ser más pertinente la presencia en este foro de la maestra, especialmente en este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas que estamos viviendo ahora, y en el Estado de México, donde pues tenemos 5 lenguas originarias que sus comunidades están trabajando de la mano con diferentes actores, ya lo decían hace rato, gubernamentales, ¿no? Nuestra gobernadora, el secretario de Educación, por ejemplo, muy preocupado por esta parte, y académicos, ¿no? Que hemos estado acompañando los procesos y trabajando mano a mano para la revitalización de las lenguas, y pues en ese sentido seguramente las palabras de la maestra contribuirán a esta tarea, que no es una tarea solo del Estado de México, como ustedes saben, también de nuestro país y de muchos países del mundo, no solo los latinoamericanos, ¿cierto, maestra? Muchos países en el mundo que están pues también donde existen culturas indígenas que no son reconocidas, que son vistas como menos, y como dice la maestra, todavía sigue este pensamiento colonialista, no parece que se haya quedado en el siglo XVI todavía, y ante eso pues el trabajo de lucha por la defensa de estos derechos. Entonces, pues maestra, muchas gracias, un honor, sin más, y pues bueno, vamos a empezar con un video, ¿verdad, maestra? Ya. Muy buenos días con todas y con todos. Saludos especiales para las autoridades que toman decisiones pertinentes y apropiadas. Agradezco haber sido invitada a este segundo congreso y quiero expresarles que me siento realmente muy emocionada, muy gratificada, sobre todo por ver a tantas maestras y maestros que vienen a escuchar otras experiencias y a compartir también sus preocupaciones, porque esto representa que hay interés en mejorar y en ser cada vez mejores maestras y maestros. Así que gracias por invitarme y gracias a todas y todos ustedes por estar aquí en la tierra de los ancestros del pueblo Mazahua, a quien pido permiso para presentar mis palabras. Y quisiera, como parte de inspiración, pasarles un video que es sobre un sueño, cómo incidir en el sistema educativo de nuestros países, que son pluriculturales y multilingües, y en otras diversidades que cruzan muchas dimensiones. Saber que algo que heredamos de nuestra civilización mesoamericana y también el sur puede convertirse en un elemento que se incluye en la currícula educativa de las niñas y niños que vienen de escuelas y de comunidades donde hay diversidad de pueblos indígenas, pero también donde todos tenemos un elemento común: la herencia sobre el significado, el uso y la proyección del maíz o la milpa, ¿no? ¿Cómo se llama acá? Maíz. Así que no sé si está lista ya la saramama. En nuestra lengua quechua le llamamos madre maíz o saramama, y aquí escuché algo de Ixmucané, que nacimos del maíz. Así que veamos un poquito este video y luego vamos a conversar sobre lo que significaría el rol de las maestras y maestros en contextos interculturales y cómo ese sistema de educación intercultural puede llevarnos a contar con ciudadanas y ciudadanos
de diversas generaciones que asumen responsabilidades en múltiples dimensiones, hacia los costados, pero también hacia arriba, viniendo desde abajo. Es en mi zona, mi pueblo, donde nací, de donde vengo. No somos diferentes a ustedes. Ñuqa machuyashpayqa profesor mi kasaq kay llaqtaypi runakunata ley escribe yachachinaypaq. Paymi abuelo Samuel, payqa kay kuray tiempopi mamay yanapaq hamuchkan. Payqa mamaymi, payqa trabajan papayawan igualtam, mana papay kaypi kaptin, imapas chakrapi ruraykunata mururan, hinantin ñuqaqa yanapani. Yachay wasimantapas ñuqaykuqa sarata tarpunikum. Kunanmi willasaykichik imaynata tarpuraniku, juraniku y cosechaniku. Yachaqkunaqa pagaputaqa ruranku Pachamamata umanchaspanku. Chaykamaqa wakin runakuna turutam watanku yuguman. Chay yuguqa lluchkanih kaspin chay iskaynin turukunata kuskalla hinanpa hapin. Chaymantam takllata hinaniku, hinaspam wanuta ichastin tarpuniku. Siembra tarpukunanchik tiempo. Chillas kaq wiksuch, inatinsi paramun. Mana dirichucha kanchilla, inatinga mana paramun. Ventulla, wayralla. Chaymantaqa 7,000 pero chucha utoqyan. Inatinsi chay wichayninpaman, más varios wichayninpaman kayna puntan kayman. Chaysi paramunanpaq. Wayrayninpa kuptan nagiri. Señal con el daño puerta con el corramos y las con la palma sacaramos el señor tocaba para morir a mujer para sacaramos fuera con caída con era lo que habíamos fuera o sea un ara fiesta lo que habíamos o que éramos para el llamón y así tan tal poco son que poco son que nos ponen con más una. Kaqmantam hatariniku trabaja, chaykamam ñuqayku lampeamuchkaniku. Hinamtinmi mayorniskuna kukankuta akunku. Chaymantam warmikuna doceyoq chayaramunku. Chaypim llapayku mikuykuniku y hatarinku ahachankuta tomaykuspankuña. Sara juranaykupaqa herramientaykunatam adistakuniku, rutunata. Hinaspa yakuykuta aparikuspayku riniku chakrata. Kay mi Sara, kay si urjo, kay manta muichin polvo chakuna, kay china parti chaman, kay pelo chaman,
kay pelo chamantanita jorontaman rispan grano chankuna producicaman chay choclo chankuna sara chankuna simana wichimutinqa kay machuta muñan jorontallam kaypa sutinqa atopum kay puqaspiqa wakin yachaqkunaqa picantepipas mikunkuman y sopapipas kaypa sutinqa willum kaytaqa ñuqayku munaspa mikuniku miski kaqtaqa aqllakuruniku ruyantañataq animalnikikunawan uywaykunaman quykuqman paykunaqa mikukuranmi chayllapaqmi kay sarataqa tarpunchik ñuqanchikqa kayllamantam kawsanchik. ¿Qué pasó? Ay, lo corté. Chakrata chayaykuspaykuqa juraytam qallariniku chay jurakunata rutuniku mana sarapa vitaminakunata kitananpaq y sara allin machukuna wiñananpaq. ¡Qué chido! Sí, son que nos pasa. Sí, son con las patas. Sudah cakap tarpun hapas, sara albergas. Usia apa avis hapas nenden mana kancu hapas. O sara tap imas pasaron mana kancu. Cai pakai tarpun ke kos kapen. Ogning mana kapen ogning kes. Mana yang trabajo nanti tidak tarpun. Sara kusichay qallarinaykupaqqa herramientaykutam apaniku, tipinaykuta, isanqaykuta, rutunaykuta, chaywanmi chakrata ariniku. Wakin mayorniqkuna y wakin warmakuna rutuyatiqa saratam rutumuniku muntumpi. Dani, préstame tu rutuna un ratito, por favor. Sarataqa rutuniku cuidadollawanmi, mana chaya makiykutam rutukuruymanku rutunawan, ukuchukuruymanku sarapa llaqinwan. Chay rutuyta tukuruspaykum warmikunawan warmachakunawan tiyaykuniku gamillaman, hinaspaykum tipiniku isanqaykuman. Mana tipinayku kaptinqa siyullawanmi masunaymi tipiniku, pero chaypiqa makiki y silluyki nanakun o kuchukuruwaq sarapa llaqinwan. Tipita tukuruspaykuqa tolderata o imatapas mastaykunikum hinaspa chawpinman rumita o kalawasata hinaykuniku sara aqllanapaq. Primero cosecharon que nas tarik, teperon que was kim aparon que. En aspam primero aglearon que mogopak, allí en todo grano llanta. Sabes, emanas chusun tenaron que, en ate chusu chakna para chuñaron. Si hay mato chakon grano ta mogo con kereki. Escoros paiki, chura con sapak peña mogota. Ya pues ya éramos canten jorgo de coron que se mira kita, ya mogo ching. Chewa quintaña tahme, ya me conai que pachoran kereki sarata. Me conai ham kape utilizan aquí para mote pela, para sara pela, para sopa, para hasta mal con atroan que te saramanta. Que alguien en la chora que deben me conai aquí para una me con que hari. Ajá. Kain namin, te pico ha. Saraytam hawachiraykichik kay wakin sarakuna puqaspi wiñaqta. Kayqa kulli saram, kayqa chulpi saram, kay almidon sara, kayqa muruchu, kayqa cinto, kaymi muru sara, kayqa jipta saram, wakillanmi kayqa. Ñuqaykuqa ima mikuypipas sarataqa utilizaniku. Tutapaynin desayunupi, almuerzopi, cocinapipas munasqaykipim saraqa yaykunmi. Si mana mesahawapi hamka umuti kashpanqa, al menos mikuy ukullapipas kanham saraqa. Si sarata sumaqta uywanchik, kurankunata chutaykusun, hasta a veces parqusun, sarapas ñuqanchikmantaqa kuyapayakunmi. Sarakunaqa machutam rurunqa, unay ñuqanchik kawsananchikpaq. Saracha paruaycha, trigucha era icha. Saracha paruaycha, trigucha era icha. Chaypa chawpi champin, pusqayki,
warmasun huchayta husqayki chay pachawpi champi husqayki warmasun huchayta husqayki. Muchas gracias. Podríamos pensar que somos parte de una misma raíz, de una misma familia y descendientes de grandes civilizaciones. No dudemos. A eso responde este video. Afirmar la identidad cultural y la autoestima de las niñas y niños que vienen a las comunidades y acceden a la escuela formal. ¿Por qué? Porque venimos de esas experiencias. No conozco muy bien el contexto mexicano, cada uno de ustedes podrá responderse. ¿Cómo cuando hemos nacido en una comunidad, en una cultura específica, luego llegamos a la edad de acceder a la escuela formal del Estado, muchas veces encontramos espacios no favorables, porque somos monolingües en nuestra propia lengua, solo venimos con elementos de la cultura, las expresiones de la cultura específica, y luego cuando vamos a la escuela formal, muchas veces nos sentimos foráneos. No encontramos espacio amigable, ni en la lengua, ni en los elementos que se nos enseña. De esa experiencia vengo yo, queridas y queridos maestros, doctores y autoridades. Fui monolingüe hasta los 10 años. Mi madre decidió que debería tener ojos, porque ella pensaba que no saber leer y escribir era ser ciega. ¿Y qué hizo? Se desprendió de la hija para que vaya primero a aprender la lengua del otro, luego a tener ojos. Entonces, los 10 primeros años, con una carga cultural propia, los siguientes 10 años conociendo y aprendiendo la otra cultura, la otra lengua. Terminé la primaria y secundaria trabajando en casas como doméstica, sin sueldo, solo a cambio de asistir a la escuela. Y claro, me decían, anda a la escuela nocturna, pero yo no podía traicionar a mamá. Entonces, no, aunque vaya 3 veces a la semana, pero voy a la escuela diurna. ¿Por qué? Porque en la nocturna no me van a enseñar igual que en la diurna. Bueno, terminé la secundaria a los 21 años. Ahora viene el proceso de aprendizaje. ¿Por qué hago lo que hago? A los 21 años, terminando la secundaria técnica como secretaria, entré a una oficina pública por concurso. Yo no sabía que podía ganar el concurso. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo a hablar el castellano, ya que tenía el mote, o sea, el dejo quechua. Y yo dije, aquí me van a jalar. ¿Y saben qué? Salí excelente en mis calificaciones. 100 palabras en castellano, las más difíciles.
con H muda, H no sé qué, G, J, etc. Y saco un primer aspecto positivo de haber estado en hogares que no eran quechuahablantes. Me exigían a hablar bien el castellano y a escribir bien. En la escuela de la misma manera, y entonces esto me dio la posibilidad de ganar un concurso junto a señoritas no indígenas que habían estudiado en colegios particulares, pero que seguramente sabían más inglés o francés que el castellano. A los 21 años entro a trabajar directamente a lo que aquí sería la Secretaría de Cultura con la directora o el director. El director era un literato que él mismo me tomó el examen, me dio unos documentos y me dijo, responda esas cartas para ver mi redacción y ortografía. Luego me llamó a dictado, tenía que tomar el dictado, que no se me escape ninguna palabra. Vaya usted a pasar a la máquina y me presenta la carta. Mis protectores me guiaron, no me equivoqué ni una palabra. Y salí perfecta en el examen, en redacción, en ortografía y en lo demás. Esa fue mi escuela. Lo que antes, hoy es Ministerio de Cultura en Perú, en ese tiempo se llamaba Instituto Nacional de Cultura. Aprendí todo lo que es la cultura universal. En esa cultura universal no estábamos nosotros, no estaban nuestros conocimientos, no estaba nuestra lengua, no estaban los saberes de nuestros mayores. Cuando se hablaba de una zona histórica, hay que defenderla, pertenecía al Estado, que fue establecido en 1820 y tantos. Y sin embargo, poco a poco aprendí que yo venía de un pueblo que inclusive la historia escrita por otros nos presentan como salvajes. Dice, ay, los chancas son terribles, solamente pelean con piedras. Es cierto. Venía el inca invasor y los chancas nos defendíamos con piedras y ondas, no teníamos otra cosa. Entonces, imagínense ustedes qué significó para mí esa etapa, lo que sería la inserción en la cultura nacional a través de la oportunidad de un trabajo y de conocer pintores, escritores, artistas de todo tipo que venían desde afuera. Pero algo pasó en esos años. Otros le llaman dictadura, yo le llamo gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado, que es el único militar que yo respeto, pero que está muerto. Él en esos tiempos legitimó como lengua nacional el quechua, mi lengua, el runasimi. Entonces, todas las personas que hablábamos solo nuestra lengua, empezamos a levantar la cabeza. Y yo empecé a levantarla y a ponerla firme. Después de tantos años, ahora tengo 75, 21, saquen cuenta cuántos años estoy rodando por el mundo, escuchando a esa diversidad cultural, esa diversidad lingüística y esa diversidad de visión, lo que significa un Estado y lo que significa el fortalecimiento y la formación de ciudadanas y ciudadanos positivos que aportan, que construyen, que desarrollan y que además inventan, ¿no? Entonces,
Regreso después de ver el mundo, la muralla china, Taj Mahal. ¿Qué otro lugar? Mientras más conozco el mundo, más orgullosa me siento de ser de esta región. ¿Por qué? Porque si ustedes a través de la escuela, ¿no es cierto?, enseñan a los niños y les acercan con ese orgullo que tenemos de venir de civilizaciones que desarrollaron en muchos aspectos mucho más que el otro lado, van a fortalecer esa autoestima, esa identidad, porque la educación comprendí a través del tiempo que no solo es enseñar a leer y escribir, es eso, porque ustedes forman a personas que van a mirar el mundo de una u otra manera. Y en esa mirada al mundo no debemos dejar de lado de dónde venimos y más bien recuperar también desde nosotros mismos como docentes los orígenes y con los que llegamos a este nuevo escenario, a cumplir un rol de formación de nuevas generaciones. En el mundo se habla mucho de todo lo que pasa con el sistema, ¿no? No me gusta repetir los calificativos de por aquí, de por allá, pero tenemos guerras, tenemos peleas por lo que nos dejó la madre naturaleza. Entonces, me gustaría que ustedes pudieran preparar preguntas para que sea una conversación, porque no puede ser un monólogo. Ustedes como docentes de diferentes niveles afrontan muchos desafíos y cuando esos desafíos son identificados, son reflexionados y se convierten en propuestas, pueden llegar a autoridades que luego deben hacer el esfuerzo para implementar y levantar las barreras que todavía existen en el proceso de enseñanza a nuestros alumnos y alumnas en los diferentes niveles. Yo no he sido maestra de aula, pero Regino, ¿cómo se llama? Adolfo Regino me dice maestra. ¿Saben quién es Adolfo Regino? Bueno, está en la Secretaría de Pueblos Indígenas del Estado de México, trabajando directamente con la señora presidenta para lograr avances en reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y seguramente que algún capítulo tiene que ver con educación. Entonces, ¿por qué hablamos de interculturalidad, queridas maestras y maestros? Porque al principio se hablaba el derecho a la educación bilingüe, ¿no es cierto? Bilingüe, aprender el castellano y tener el derecho de seguir manteniendo nuestra lengua. Luego surge a través del tiempo el derecho a la educación intercultural o bilingüe intercultural. Y venimos los activistas indígenas, al menos en mi caso, tratando de que la educación en países como los nuestros sea establecido un sistema nacional de educación intercultural bilingüe para responder a levantar a los desafíos que tenemos en nuestros países, la discriminación, el racismo y la exclusión de los diferentes. Entonces, con una educación intercultural tenemos que lograr que se desarrolle una relación de respeto mutuo entre los diferentes, entre las diferentes lenguas y culturas.
estamos tratando de que se reconozca y se incluya en el sistema educativo que los conocimientos que heredamos de nuestros ancestros y mayores son totalmente válidos para que el país los asuma y los potencialice y los ponga en valor. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cómo se depreda, se terminó tal cosa, se murió tal semilla, se murió tal arbolito, tal planta medicinal ya se lo puso en el laboratorio y ya no existe la plantita. Entonces, esa mentalidad que viene desde el pensamiento indígena, desde la filosofía indígena, tiene que ver con la forma de usar los recursos naturales para la vida. Eso, por ejemplo, ¿cómo no va a entrar en una currícula educativa? ¿Por qué no va a entrar en una currícula educativa el hecho de que el arte, la forma, la representación en el diseño de la ropa que usamos tiene un valor maravilloso porque transmite cultura? Si está, por ejemplo, alguien de un pueblo específico que está en la parte ribereña tendrá una forma de expresar, otro en otra zona, las montañas, el que está cerca, no sé, a zonas, por ejemplo, áridas. Entonces, esa riqueza cultural, ¿por qué no entrar en la currícula educativa? Nosotros, como una primera propuesta, empezamos unos talleres en Chirapa, porque mi brazo donde institucionalmente se desarrollan las ideas, o sea, desde ahí ejerzo la cátedra, se llama Chirapa, Centro de Culturas Indígenas, y es en plural. Pero en Perú tenemos conflicto entre andinos y amazónicos. Los antropólogos adoran a los amazónicos, a los andinos nos dicen campesinos y no nos valoran en la parte cultural, o sea, también son prejuicios. Entonces, por el desplazamiento forzado, creamos unos talleres de afirmación cultural con niñas indígenas y niños indígenas que venían de las comunidades, con padres, madres desaparecidos o qué sé yo. Una mayor nos pone, desplazada, monolingüe, nos dice, no te hagas problema, compra lana, pon una estaca y yo voy a enseñar a los chicos. Y enseñó mamá Serafina, digamos, mamá Toribia, pone los hilos, 16 hilos, y a tejer la faja, y ella traía una técnica que no se conocía en mi región, porque se conocía solo Wari, no se conocía la técnica fina que ella tenía. Y pusimos a un artista plástico voluntario y a una psicopedagoga voluntaria a que descifre qué es lo que estaba haciendo mamá Toribia, tejiendo lo que le llamamos el chumpi o la faja. Entonces el artista empieza a analizar la armonía de color y la estética y la no sé cuánto que ustedes ya saben. Y la psicopedagoga empieza a analizar y ¿saben qué? Nos definió que tejer, hilar desde pequeñitos les desarrolla la psicomotricidad fina y gruesa y prepara todas las condiciones para el aprendizaje de los números. Esa fue la primera experiencia y yo dije, bueno, entonces, ¿por qué esto no entra en la escuelita de primera infancia? Como jugando van a desarrollar las psicomotricidades, además desarrollar toda la visión estética y prepararse para lo que viene. Eso era uno, no había con qué. Lo segundo,
El artista plástico dice, yo puedo enseñar a los niños a pintar, dibujar. Y yo le digo, tú ponte en una comunidad indígena, no hay papel, no hay lápices de colores, no hay tintes, no hay pinceles. Y entonces le digo, tú tienes el desafío de ver cómo puedes lograr esos colores. Ustedes lo saben aquí, hicieron papel de la panca del maíz, juntos con los niños. Hicieron el pincel del rabito del caballo. Sacaron tintes de colores de las hojas, de los gusanitos y de la tierra. Teníamos la propuesta para enseñar arte en las comunidades, fortaleciéndola y desarrollando las capacidades propias. Lo tercero tiene que ver con la cerámica. Todos nosotros venimos de las mismas prácticas culturales. La cerámica, viene una niña de 12 años, desplazada, que nunca había ido a una escuela y la mandaron a la escuela formal en la ciudad donde estaba refugiada. Y ella llega llorando al taller de afirmación cultural y nos dice, no me quieren aceptar en el aula porque la maestra me ha votado. ¿Por qué te ha votado? Yo no hablo casi castellano y primero me dijo, no sabes ni agarrar el lápiz. Ay, yo me sentía reflejada en esa niña. Dijimos, no vayas más a la escuela, acá vas a aprender el castellano. ¿Y saben qué? Le dimos cerámica a esa niña. ¿Y saben ustedes las maravillas que hizo? O sea, esto de poner materiales apropiados con personas que tienen una práctica, una forma de ver las cosas de otra manera. Y luego ella fue haciendo cada vez cosas más maravillosas en cerámica. Lo mismo nos pasó con otra propuesta que se me ocurrió, que en zonas donde había piedra, que los niños de la secundaria pudieran aprender a tallar objetos artístico-utilitarios para generarse ingresos basado en un producto que tenían en la comunidad y además pudieran desarrollarse y tener ingresos y no tener que ir a lavar platos a la ciudad, porque hay esa mina de piedra en mi pueblo. Hicimos un convenio con una escuela de escultura de Estados Unidos, venían un mes felices a enseñar a los chicos. No saben ustedes las maravillas que han hecho estos jóvenes, tallando piedra. Entonces, la educación intercultural tiene que abrirse justamente para que los saberes, los conocimientos y las capacidades se pongan en valor para un diálogo armónico, para que mi aprendizaje no sea un conflicto, una tortura, sino ir aprendiendo, como alguien lo dijo, aprender haciendo, que es lo que nos enseñaron nuestros mayores, ¿no? Volvió la luz, terminó el boicot. Entonces, solo quiero inspirarles, hermanas y hermanos maestros. Yo no sé cuántos de ustedes tienen orígenes de comunidades, cuántas y cuántos de ustedes son de culturas que existen y que en algunos casos están quedando en pocas familias y que más bien tenemos que recuperarlos, fortalecerlos y proyectarlos. El maíz, el video del maíz es eso, es hacer que la escuela formal no sea una ruptura entre la escuela o la familia indígena y la escuela. ¿Por qué? Porque hemos experimentado esa ruptura. Tiene que ser un continuum para ser mejores y ser ciudadanos plenos y ser ciudadanas y ciudadanos universales. No negarnos al aprendizaje, no negarnos a
a la incorporación de la tecnología apropiadamente, ni negarnos al avance científico, pero sí debemos formarnos para tener derecho de participar, de opinar, de aportar y participar plenamente en la construcción de nuestro país en todas sus dimensiones. Porque ¿de dónde salen los gobernantes? ¿De dónde salen los políticos? Si hay malos políticos, ahí tenemos que decir, bueno, ¿de dónde salieron? O sea, que hay una gran responsabilidad de parte de maestras y maestros y de las autoridades educativas que queremos seguir construyendo países democráticos, aunque no quieren que diga democrático porque todo está en crisis, democracia en crisis, partidos políticos en crisis, menos la esperanza y los sueños y la visión. Muchas gracias por escuchar. Bueno, maestra, pues muchísimas gracias por sus palabras y pues ya que hace ratito me expresaba su interés por escuchar las inquietudes de las maestras y los maestros, voy a tratar de resumir algunas preguntas que vienen aquí. La primera que me gustaría plantearle, que hace el doctor Pedro Atilano Morales, es ¿cómo se incorpora el saber de los pueblos indígenas al sistema educativo en Perú? Por eso me tienen acá quejándome de mi sistema educativo. Tenemos una política nacional de educación intercultural que dicen que es la mejor en la región, pero ustedes van a una escuela bilingüe o intercultural en el área rural y los docentes reclaman formación, tener herramientas apropiadas para enseñar esto, porque somos también producto del mismo sistema en el que usted entra a la universidad y es Mazahua y le enseñan a no ser Mazahua. Entonces, ¿cómo vamos a tranquilamente a voltear la tortilla? Entonces, es un proceso que tiene que empezar, sí, desde las políticas, pero también desde nosotros mismos. Entonces es un proceso largo. En Perú es difícil, entre algunas cosas y otras no. El primer encuentro que yo tuve con un profesor de una escuela bilingüe amazónica, hace muchos años, porque yo sí pensaba que una educación diferente tendría que ser incluyendo lo mío, no negándolo. Y entonces le digo, tú eres tan famoso con esta escuela de formación de maestros bilingües en la Amazonía. Y le pregunto, ¿qué cosa enseñas en historia, en la currícula? Pues lo que está en el libro de historia. Entonces, le digo, ¿y no tienen una historia propia? No, dice, estamos solamente… Ay, le dije, estás haciendo lo mismo que con la Biblia del año 1530, que hicieron la Biblia en quechua y nos empezaron a catequizar en nuestra propia lengua. Me dijo, tienes razón, entonces hay que pensar en cómo revisar contenido, porque es verdad. Pero fui con otro pensador que ya murió, no sé si alguien lo ha oído hablar, aportó mucho para la educación, el doctor Pablo Macera, historiador. Entonces le digo, doctor, yo quiero hacer esto en educación. Y me dice, eso que tú quieres es un proyecto de 50 años y además tienes que ser poder para hacer lo que quieres en educación. Estás mal, me dijo, tienes que ser poder y porque es un proyecto muy largo. Bueno, han pasado 50 años y es verdad. Hemos dado algunos pasos, pero hay mucha resistencia. Por eso felicito la calidad de las intervenciones internacionales a cumplir, por ejemplo, en el decenio de las lenguas indígenas, recuperar discriminación contra las niñas y en mi país, abuso sexual de niñas indígenas en escuelas por profesores. Queremos que se incluya en la currícula. Acá se queda en el Estado de México, maestra.
Bueno, muy bien, maestra. Otra pregunta que, bueno, entre ellas está, es que algunos ponen nombre, otros no, pero por ejemplo está la doctora Margarita Miranda y también el doctor Luis Javier Díaz y bueno, algunas otras que no tienen nombre. Están preocupados preguntando, maestra, ¿cómo, digamos, qué plantearía usted para poder hacer esta revitalización de las lenguas, este reconocimiento de las culturas, pero desde las comunidades, porque refieren aquí, y me sumo, ¿no?, a esto, dentro de las propias comunidades muchas veces, especialmente los jóvenes, sienten vergüenza, no quieren hablar la lengua, por supuesto, producto de la discriminación, no es que venga de ellos, pero ¿qué sugeriría usted con toda esta experiencia que tiene y esto que ha visto para poder lograr revertir este proceso? Miren, cuando apareció la computadora y el señor Toledo metió computadora en todas las comunidades rurales, yo estuve en contra. Me dice, pero estás en contra del avance tecnológico. No, señores, porque entra la computadora sin haber enseñado previamente a los niños y a los jóvenes y a los padres de familia para qué serviría la computadora, para qué sirve acceder al internet. Entonces se le dio mal uso. ¿Y saben qué? En mi región, en mi provincia, los niños que salen de la secundaria, las niñas que salen de la secundaria, quieren ser como ven en el internet, como ven en la computadora, como ven en las redes. O sea que está encontrándonos en situaciones favorables para enajenarnos de nuestra identidad y de nuestra cultura. Entonces la tecnología tiene que ser usada de buena manera. Por ejemplo, alguien me decía que los padres, las personas mayores entran a la escuela y están enseñando a escribir en la propia lengua. Bueno, hay que usarlo con la computadora, sentar a un niño con la abuela para encontrar, por ejemplo, nombres a la computadora en la propia lengua, que es otro desafío para mí, porque nosotros decimos computadorata, lapicerota, en vez de encontrarle un nombre propio. Entonces, no está fácil porque como las culturas indígenas y los actores que le llamo socioculturales diferentes están estigmatizados en la sociedad nacional como el atraso, como la ignorancia, como que su trabajo no vale, que su conocimiento no vale, su ropa no vale, su chakra no vale. Con toda esa carga, ¿cómo van a seguir levantando la cabeza? Por eso la única alternativa es la escuela. La escuela tiene que dignificar, eso decía yo en la Comisión de Futuros de la Educación de la UNESCO. Señores, tenemos que propender para que la educación sea una educación que me dé dignidad y no que me disminuya. Entonces, la escuela, pero lo he escuchado aquí también, la escuela tiene que incorporar como actores en el proceso de fortalecimiento del educando a las comunidades, a los padres de familia, a las autoridades comunales, porque ellos también tienen que avanzar junto con el proceso de cambio, ser mejores, valorar y no estar pensando que si el niño quiere seguir produciendo maíz y transformar el maíz y luego vender en harina de maíz, es malo. No es malo, al contrario, para mí sería un valor agregado, porque luego si es un maíz ecológico que ya viene transformado desde la propia comunidad, ese joven que termina la secundaria tiene un mercado afuera y no tiene que irse a lavar platos a las ciudades o ser presa de actividades no correctas, ¿no? O sea, la escuela, imagínense ustedes tanto trabajo que tienen, pero también tienen que pedir eso, oportunidades de escuchar otras iniciativas. Por eso felicito este congreso. De acuerdo, maestra, porque de pronto pareciera que es un proceso como individual, como solitario, pero en realidad tienes la escuela con la comunidad y esto, ¿no? Justo, maestra, por acá tenemos otra preguntita. Nos escribe acá un maestro, pero no dice de dónde.
que bueno, él ha notado que hay un desinterés por parte de sus estudiantes en la historia, pone aquí en la historia prehispánica, en las comunidades indígenas, y pregunta ¿cómo consideraría usted que se pudiera pues animar a los estudiantes para interesarse en esto? Miren, por eso aquí sé que hay maestras y maestros de primaria, secundaria y superior, ¿no es cierto? Miren dónde empieza. Si no tenemos oportunidad de empezar con los niños desde pequeñitos, habría que buscar, no sé si se llama metodologías apropiadas. ¿Qué les atrae? En el caso nuestro, el arte atrae mucho. Entonces, cuando hacemos un taller de música y me ponen a los niños a tocar guitarra y cantar Ojos Azules, yo digo ni hablar. Ninguno tiene ojos azules. Entonces digo, ¿y por qué no rescatar un instrumento propio, una música alegre propia, y hacer que ellos se expresen a través del arte para afirmar identidad? Eso hicimos con los talleres de afirmación cultural. ¿Por qué? Porque los niños en la ciudad no fueron recibidos amigablemente, entonces se rechazan a sí mismos. Porque no me quieren porque tengo esta cara, porque tengo este pelo, y yo lo sufro con mi hijo. Porque tengo este pelo, porque tengo este color y porque vengo de comer mote. El mote es el maíz cocinado para nosotros, que es lo más pobre que comemos, como lo vieron en el video. Yo vengo de comer mote. Entonces hay que encontrar la forma de hacer que ellos valoren, recuperen, afirmen y sientan suyo. Como por ejemplo este señor que está con una chompa, una chaqueta que tiene un bordado de su madre o de su abuela. Ya, eso es maravilloso. ¿No ven cómo las modistas internacionales están robando los diseños indígenas para ganar plata y que tiene más mercado? Yo me puse a discutir con una diseñadora que se había apropiado de una cosita que aquí, bordado, y a la que produce le paga $1 y ella vende en $300. Yo nunca pude usar lo que le llaman la moda étnica porque es muy cara. Y entonces, ¿dónde está el reconocimiento también a la propiedad intelectual de los creadores o del pueblo de origen? ¿Y dónde está el producto económico que también llega a las creadoras y a las poseedoras de ese conocimiento, de esa técnica? O sea que aquí, hermanas y hermanos, perdónenme, maestras y maestros, no soy evangélica por si acaso, es que los indígenas en el mundo nos llamamos hermanas y hermanos porque todos venimos de la tierra, ¿ya? Entonces, es indispensable que los maestros y maestras miren el árbol completo, porque no es solo una línea. Ven ustedes cómo tienen el rol de formar, también tienen la responsabilidad de informarse para informar, porque en muchas comunidades los maestros y maestras son autoridades, su palabra vale, su opinión vale. Entonces eso es una carga de responsabilidad también que les obliga a informarse. Todo esto que estoy hablando viene de una propuesta que estoy yo acuñando, que es el cambio viene de abajo para arriba y de arriba para abajo. Entonces, cuando les empiezo a hablar de las Naciones Unidas y qué sé yo, es porque ahí los estados deciden, se comprometen. Si yo no estoy informada de lo que mi país se comprometió en el escenario internacional sobre fortalecimiento de las lenguas indígenas, yo voy a pensar que mi lengua sigue siendo marginal, de la que me tengo que
avergonzar, pero si tengo esa información que me llega hasta el aula, me llega hasta la escuela, entonces yo tengo ya una herramienta para poner en valor esa lengua, esos aprendizajes, esos conocimientos. En el mundo, lo que vale ahora es el diálogo de culturas, de saberes. ¿Ya? Y maestra, otra pregunta, aprovechando los minutitos que nos quedan. Nos estamos pasando del tiempo, ¿no? Ya tengo hambre ya. Ahora sí. Bueno, entonces sí. Bueno, ya la última. ¿Cuáles son algunas acciones que ha visto usted que ha estado en diferentes partes del mundo? ¿Cuáles son algunas de las acciones que ha visto de diferentes comunidades indígenas para revitalizar sus lenguas? Miren, yo admiro Finlandia, no porque haya escuchado cómo es su sistema educativo. Mi asistente, que le llamamos expert assistant cuando yo fui miembro del foro permanente, es de Finlandia, lingüista. Y él sabía más de lengua indígena de la nuestra, que no quiero que hay que sentar a alguien con la computadora, y los mayores es cómo, por ejemplo, revitalizar una lengua que tiene solo 6 familias conversando. Bueno, usted le pone la computadora, le pone el joven de 10 años o de 15 años a que inventen y recuperen palabras y el sentido de lo que quiere decir esa palabra. Eso es revitalizar, porque si no, tampoco, ¿no? Y ellos, el embajador de Finlandia me dice, él me llevó a la sociedad limeña, todos los embajadores, y dice, bueno, aquí es una activista de derechos más conocida afuera que en el Perú, y yo no sabía dónde meterme. Y entonces dice, ellos son herederos de peruna. ¿Y qué cosa es la peruna? Es la papa en finés. Ellos le dieron el nombre a un producto en su propia lengua y lo escriben y lo transmiten así. Y no solo eso, ellos presentan su buffet, su comida típica, y ¿saben qué? Entre sus comidas típicas está la papa. O sea, pero no lo presentan así, sino dice, es nuestra preparación, ¿no? Entonces, hay que hacer esfuerzos y ustedes tienen que aprovechar este decenio. Del hambre. Bueno, pues maestros, maestras, aquí cerramos esta conferencia, pues nada más con la invitación de promover en las aulas, profes, la importancia indígenas, del que he sido parte, y hay muchas recomendaciones sobre educación, cultura y lenguas. Visiten las páginas de la UNESCO sobre lenguas indígenas o educación indígena o educación intercultural. Visiten algo que me olvidé de decir. Las mujeres indígenas hemos logrado una recomendación general que se llama 39, Recomendación General 39, en el marco de la Convención para la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Es un hecho histórico que de abajo para arriba y a nivel global hemos logrado en un proceso de casi 20 años que salga esta recomendación general que respeta los derechos de las niñas y las mujeres desde su identidad cultural. Que una niña violada va a justicia, tiene el derecho de recibir atención en su lengua, con intérprete o con lo que fuere. Las mujeres indígenas, de igual manera, tienen derecho de recibir información y educación en la lengua que ellas manejan, y sobre todo, que se respeten los dos derechos. Saben ustedes que todos conocemos los derechos individuales como personas, que es universal, pero los indígenas y las indígenas tenemos también los derechos colectivos, y estoy definiendo que los dos derechos individuales y colectivos son complementarios e indivisibles para las personas y los sujetos indígenas, hombres y mujeres, niñas y niños.
Los no indígenas tienen que analizar cuáles son sus derechos colectivos, porque también tenemos discusiones. Las mujeres no indígenas dicen, pero tú quieres poner eso de derecho colectivo cuando en realidad solo es para ti. No, le digo, tú también tienes tu derecho colectivo. Cuando tú tienes que pronunciarte contra la contaminación ambiental, es un derecho colectivo, porque como persona te cae también a ti, aunque no en tu cuerpo, pero sí en tu vida y en tu salud. Así que hay derecho individual y colectivo para todas, pero por ahora son individual y colectivo complementarios, indivisibles para las mujeres y los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, maestra. visiten. Gracias, maestra. Pues ahora entonces invitamos a las autoridades para que le den el reconocimiento a la maestra. Me parece que es eso lo que sigue, ¿sí? Agradecemos profundamente la a la doctora Tarsila Rivera Sea por compartir con nosotros sus conocimientos, reflexiones y perspectivas en torno a los pueblos originarios. Gracias también a la doctora Noemí Presa Carreño por su participación como moderadora en esta conferencia magistral. Brindemos un fuerte aplauso.